Hola y bienvenidos a Fallen Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bueno, han pasado 3 meses desde el último vídeo que grabé y qué bueno que pude descansar. Bueno, casi, con el vídeo de Hollow Forms que estoy haciendo ahora mismo. Pero bueno, esto solo ocupa por las mañanas y no molesta mucho. Así que bueno, vamos al banner de hoy. Básicamente no hay mucho que decir, puedo decir que son unidades del 2020 y no son la gran cosa actualmente, pero por suerte Winter Bernie, en este caso como tiene arma personal, va a tener refinamiento próximamente. Pero adicionalmente, por muy irónico que suene, ¿se acuerdan de Formortis, no? El rey demonio que ocasionó caos por todo Macbeth y fue el ganador de la Hero Races del 2023. Pues nos regalan 4 tickets. Sí, oyeron bien. Nos regalan más tickets que Yunaka el año pasado. Esto me recuerda un poco al Greens porque es como el momento donde el Greens rescata los regalos de los habitantes de su mala acción. Y literalmente cuando lo rescata literalmente su corazón creció como unas 10 veces más. Pues digamos que esto es un caso similar. Pero bueno, el banner está en un 4%, que además pueden salir personajes de otras temporadas. Como lo veis aquí, que pueden salir hasta personajes de otras temporadas. Aunque claro, tampoco es que sea muy difícil que vaya a ir un mejor a diferencia del año pasado. En especial cachondeo que me hizo el banner el año pasado. Ya empezamos con esto. ¿Otra vez con la misma ronda? ¡Ay, mierda! No, me equivoco, mierda. No, en serio. Vaya mierda me fue ese banner el año pasado. Bueno, dejemos todo lo malo, dejemos los rencores y vamos a invocar al banner. Vale. Empezamos con un verde. Bueno, siento por el corte, pero bueno, vamos a continuar. A ver qué nos dan la gratis. Empezamos con 4 estrellas, por lo que veo. Sí. Vamos a ver los tickets que nos dio el Rey Demonio, a ver si sale alguna por buena suerte o algo así. Vale, 2 verdes aquí. Bueno, eso sí que es un 4 estrellas bastante más útil. Y me tira más velocidad, o sea que bien. Tres verdes aquí, ahora con un 433. A ver si hay suerte. Nada interesante en los tickets. Bueno, a ver, sí, el Caspar, pero nada más. Y otro Asbel más de regalo. Bueno. A ver cómo es 4 estrellas especial tampoco fastidia tanto. Pero tampoco cuenta en la bolita extra. Creo que hemos empezado con 2060, ¿no? O 2055. Lo cual debería dejar a 1800... Sí, por ahí. No, no es San Valentín. Aún faltan 2 meses. Pero ahí es agradecer, la verdad.
Más ataque encima. También eso. De hecho, hay una cosa bastante cómica ya ahora con los personajes. Ahora que me acaba de salirme este Héctor. Al parecer, ahora... recuerden que personajes... al combinar... literalmente ganas una combinación más y encima ganabas un poquito más de pH, unos 100. Con esta actualización que ha pasado por acá, ahora literalmente puedes llegar hasta 1200, te dan 1200. O sea, lo que antes sería en un +10, ahora sería en un +1. Y esto literalmente ayuda un montón, porque literalmente... convierte en 2 o 3 combinaciones, ya tienes toda la build base del personaje hecho ya. O sea, es una barbaridad el incremento de pH. Pero bueno, vamos a continuar. Iba a decir, al menos estoy agradeciendo de que no sale personajes. No salen bastantes verdes y por la cosa por el estilo. Gracias por la Nifil extra, por cierto. También más ataque. 3 un verde. Un momento de seguida. Siento otra vez el corte. Y volvemos a bajar de los 2000. Tira el rojo por esta vez. Esto es un poco decepcionante. El susto que me ha pegado el Ike. Bien, mejor un Ike que un desastre, la verdad. Pero yendo de 1 en 1 no me está gustando nada, ¿eh? Y menos aún que me están saliendo poquitos verdes. Solo espero que la situación no vaya peor. Sí. Esto tiene que mejorar, ¿eh? Por fin los verdes, al menos. Y otra de temporada. De hecho, de la temporada de verano. Luego, ¿cuántos estrellas especial me están saliendo? ¿Y cuántas camisas me están saliendo? Maldita sea. 4 estrellas especial, no 3 estrellas especial. Que esos no existen. No me está gustando nada esta situación, ¿eh?
Esto va a terminar siendo un festival de 4 estrellas especiales que un festival de 5 estrellas. Bueno, técnicamente los 4 estrellas especiales son 5 estrellas, pero entienden el punto, ¿no? Esto técnicamente es un 4,5 por ahí. Y encima no me está saliendo, quitando los 4 estrellas especial, nada interesante. Alguna que otra cosa como el Caspar, por ejemplo, de la gratis. 3 verdes. Creo que así ya tendremos una Bernie. Esto es una broma, ¿verdad? Dios mío. Vuelvo enseguida. Vaya comienzo. Bueno, ya hemos vuelto y... sí. Vamos bastante mal. Porque no me ha salido el primer 5 estrellas y encima estoy en 6% ya. Que sería equivalente a 4,75. Madre mía, empezar así, tío. No, empezar así. Es muy triste. Te he mandado a la porra y encima vuelves a aparecer. Y otra temporada, maldita sea, creo que es la cuarta. Es la cuarta, no me jodas. 3 verdes. Esto ya se equivalente al 5%. Bro, esto es una pesadilla, hablo en serio, no me jodamos. Tengo un 6,67 y no me sale de ninguna forma. Y encima es que me vuelven a repetir otro personaje, joder. Vamos a olvidar esto. Quedan 60 y no he sacado ni un 5 estrellas normal, 5,25, equivalente a un 7,350, tío. ¡Por fin! ¡Uf! Un puto 7%. Ahora es cuando literalmente puede terminar esto, Porque estoy a una ya de terminarla. Teoría. Unos 200 sorbes para sacar la siguiente copia, Estoy a una. Madre mía, pasar del 8 más 9, del más 8 al más 9 es una puta pesadilla a veces, He tenido muchos más problemas el pasar del más 8 al más 9 que del más 9 al más 10, Y esto no es una broma.
No, en serio, es una puta pesadilla pasar de +8 +9 para mí, Ah. Estoy tan cerca, tío. Y me queda un poco... Y me queda casi nada. No ha sido un completo cachondeo como me pasó el año pasado, pero que haya empezado un 5% es que no tengo muchas ganas, ¿eh? Es como intentar empezar bien y después que salió todo un desastre hasta que te sale bien la primera copia. Buah. Voy a bajar un poco más, intentar llegar a 100, 300 y pararé hasta ahí. No pienso seguir arriesgando más. ¿Saben qué es lo peor? Que tenía ganas de terminarla. Y voy a tener que esperarme al año que viene para terminarla. Es que, tío, es que me parece absurdo. Me parece completamente absurdo la mala suerte que tengo con este personaje, ¿eh? Es que es absurdo. Que llevo 4 años invocándola y no la tengo +10. Es que parece absurdo. Muy absurdo. Creo que mi mayor queja es que literalmente no la tengo +10, tío. Con lo que me habré gastado. Y con lo que me habré gastado no la tengo +10 aún. Vuelvo de nuevo enseguida y ya luego acabaremos ahí. Vamos a acabar con esto ya. Voy a tirar esta suerte y ya está. No voy a seguir haciendo más. Pero estoy absolutamente decepcionado. Y de hecho me esperaba mucho más. No, hablo en serio. Quitando de los de temporada, de otras temporadas, me ha dejado demasiado por desear, ¿eh? Es que mira la cantidad de 4 estrellas especial que me han salido. Y solo me ha salido una Bernie. Una en 300 orbes. Y eso que esperaba tener las dos. Quizá en el Banner de Nuevo Poder a lo mejor volveré a intentarlo. Y ahí ya sí que será el final. Pero estoy muy decepcionado, hoy. Pero muy decepcionado. Para mí el problema no es la basura que saqué, sino creo cuántas pernas estoy sacando por Barney, tío. Quitando del primero que saqué conseguí sacar 4. Todas las demás me están saliendo a cuentagotas. No, en serio, estoy muy decepcionado. Pues... nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en un próximo. Hasta luego.